Cuando hablamos de hábitos del reino de Dios, estamos hablando de costumbres, de hábitos que desarrolló y que demostró Jesús, que nos enseñó, y algunos de ellos incluso los mandó para que los practicáramos. Y si usted se considera un cristiano genuino, pues usted va a sentir que aquello que Jesús nos pide o nos manda es también una orden para nosotros y nos place obedecer al Señor. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Nos place obedecer al Señor porque lo consideramos nuestro Rey y nuestro Salvador. Así que cuando nosotros hablamos de hábitos del reino, ya hemos hablado de algunos otros como la oración, el estudio de la palabra y demás. Hoy estaremos hablando un poco acerca del discipulado. ¿Y alguien me puede decir qué cosa es para usted el discipulado? ¿O ser un discípulo? Porque no es una palabra necesariamente de las más comunes, ¿verdad? ¿Qué cosa es un discípulo? Con pocas palabras, a ver. Aquel que busca hacer lo que Jesús hizo. Aquel que busca hacer lo que Jesús hizo o enseñó. Un estudiante, ¿verdad? Un alumno de algún maestro. Una persona que recibe enseñanzas de alguien. Eso es un discípulo. A grandes rasgos, y eso era también, al menos son elementos de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Ahora, o un discípulo en general. Cuando hablamos de ser discípulos desde el punto de vista bíblico, es un poquito más allá que recibir enseñanzas. Es no solamente recibir la enseñanza y aprender cosas de parte de Dios, sino también ponerlas en práctica, llevarlas a cabo, hands on, como se dice en inglés, manos a la obra, ¿verdad? Es hacer aquello que hemos aprendido. Es decir, que un discípulo que se respete desde el punto de vista cristiano y bíblico es aquel que busca aprender todo lo que pueda aprender de su maestro, y una vez que ha aprendido algo, pues busca la manera, la oportunidad, el momento para llevarlo a la práctica. ¿Amén? Entonces, básicamente, eso es un discípulo. Y cuando hablamos de este tipo de discipulado, tenemos que entonces romper con esa imagen, con esa costumbre histórica que se ha visto en la iglesia, de que el cristiano es aquel que quizás en un momento determinado hizo una oración de fe. Es aquel que solamente se considera un creyente en Dios. ¿Por qué? Nos vamos a dar cuenta aquí en Juan capítulo 8, el versículo 31 y 32, algo muy importante que está conversando Jesús con algunos de los judíos que creyeron en él. Entonces, Jesús, hablando con algunos judíos creyentes en él, miren lo que les dijo. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si se mantienen como fieles a mis enseñanzas, entonces serán verdaderamente mis discípulos. O en otras palabras, mis discípulos verdaderos. ¿Qué nos dice esto? Entre otras cosas, entre líneas nos está diciendo, hay dos clases de discípulos: los que son verdaderos y por ende los que son, díganlo sin miedo, que duela, ¿verdad? Falsos. Hay dos tipos de discípulos: aquellos que son verdaderos, que son los que Jesús considera que toman en serio sus enseñanzas, los que prestan atención, se aprenden la enseñanza de Jesús y son fieles a ella. Y por otra parte, está dando a entender que aquellos que solamente escuchan, que solamente se saben algunas cosas que son buenas, porque lo dice la Biblia, porque lo enseñó Jesús, pero no son fieles
ese tipo de enseñanzas, entonces no están en la categoría de verdaderos discípulos. Y yo no sé usted, pero esto me confrontó. Me confrontó y me llevó a la pregunta: ¿qué clase de discípulo soy yo? ¿Qué clase de relación maestro-estudiante estoy llevando yo a cabo con mi Señor Jesucristo? ¿Estoy yo siendo fiel a las enseñanzas de Jesús? Lo cual significa, por supuesto, si las estoy aprendiendo, si las estoy obedeciendo, si las estoy llevando a cabo. O soy de aquellos que, como tantos, pues entran, como dicen, por un oído la enseñanza, ¿y por dónde sale? Por el otro, ¿verdad? Aquellas personas que, sí, yo sé que debo hacer esto, pero los peros esos que son un tropiezo terrible, ¿verdad? Yo sé que debo amar a esa vecina, pero óigame, no es fácil. Yo sé, no me lo diga, pastor. Yo sé que yo debo ir a la iglesia. Pero es que mira, está cansado. Hoy iban a jugar soccer las Chivas con el América. ¿Verdad? Porque yo les voy a decir algo: siempre el enemigo va a buscar poner un tropiezo para que usted desobedezca o ignore las enseñanzas de Jesús. Quiero que sepa esa realidad. Va a ser a través de una amistad, va a ser a través de un programa, de un show, va a ser a través de una cuestión de trabajo, va a ser a través de una enfermedad, de una situación cualquiera, pero siempre el enemigo va a buscar que usted sienta que está justificado para no hacer aquello que el Señor nos dice con claridad: no lo hagas. Yo sé, pastor, yo sé. Como cuando muchas veces le decimos a nuestros hijos: no hagas esto, que no te conviene. Ay, sí, mamá, yo sé, pero. Ay, sí, papá, yo sé, pero. Me invitaron. Me insistieron. Y tú y yo tenemos que aprender a discernir. Tenemos que aprender a encontrar esa integridad, esa firmeza de carácter en la cual tú y yo podamos decirle a quien sea: me gustaría ayudarte, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer otro, me gustaría ir contigo, me encantaría caer en ese pecado, pero mi Señor me dice que no me conviene, ¿verdad? Porque el pecado muchas veces es atractivo, ¿es o no es? Muchas veces el pecado es atractivo. Hay que decirme por ahí como que: ay, mi madre, lo que tienen es... El pecado es atractivo. Como el helado para el diabético. El chocolate. Así es de atractivo el pecado. Y quiero que entendamos una cosa: cuando el Señor nos enseña que algo no es bueno, no es para quitarnos diversión. Dios no se divierte con nuestro sufrimiento. Tenemos que entender eso, porque a veces nosotros decimos: ay, yo quisiera hacer lo que Dios dice, yo quisiera obedecer lo que Jesús enseña, pero es tan aburrido o es tan difícil. Y siempre uno busca y encuentra tropiezos, busca y encuentra motivos para no obedecer a Dios. Y eso es parte de nuestra naturaleza humana caída, pero no es algo a lo que tenemos que ser esclavos. Porque eso es lo que dice exactamente ese pasaje cuando dice Jesús: y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Quiero que entendamos esto, porque muchas veces usamos esa frase como que se aplica a todo tipo de verdad. Y no todas las verdades necesariamente liberan de aquello de lo cual Jesús estaba hablando. Jesús estaba hablando de las ataduras y la esclavitud al pecado. Y no todas las verdades nos liberan del pecado. De hecho, hay
una sola verdad que nos libera del pecado, ¿verdad? Y es la verdad de Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces, cuando hablamos de libertad del pecado, ¿cuáles dicen Jesús que son las que nos pueden liberar? Sus enseñanzas. Porque cuando usted lo lee en contexto, dice: si permanecen, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. ¿Cómo conocerán la verdad? Siendo mis discípulos, siendo fieles a mis enseñanzas. Van a conocer la verdad que les va a hacer libres. Libres del pecado. Quiero que entienda algo. Es posible vencer en el nombre de Jesús. Es posible avanzar y crecer en el nombre de Jesús. Es posible ser un verdadero discípulo de Cristo siendo fieles a sus enseñanzas. Ahora, ¿cómo podemos ser fieles a sus enseñanzas? Conociéndolas, ¿verdad? Usted no puede ser fiel a algo que desconoce. Y ese es el mayor problema, en mi opinión, por el cual muchos cristianos no permanecen fieles a las enseñanzas de Cristo. Porque no la conocen. Porque, hablando crudo, somos ignorantes de lo que enseña Jesucristo. Somos malos discípulos. Aplicamos a nuestro discipulado con Cristo la misma actitud que los malos alumnos le prestan a la escuela. ¿Cuántos fueron buenos estudiantes que cada día se sentaban así y con los ojitos así bien abiertos le prestaban atención a todo lo que decía el profesor de matemáticas o de español o de geografía? Levante la mano. Mira, Eriquita, ¿verdad? Allá, Aurea. El resto de nosotros. El resto de nosotros no fuimos de los mejores estudiantes. Estábamos locos. No había empezado la clase y ya estábamos pensando cuándo se va a acabar esto. Y muchas veces importamos esa misma actitud a nuestro discipulado con Cristo. ¿Y qué le pasa a esos alumnos que no prestan atención en las clases? Que no estudian. Cuando llega el momento de la prueba, ¿cómo salen? Mal. A menos que hagan. Así hacía yo muchas veces. Ya me arrepentí de eso, ya no lo hago, no lo he hecho más. Pero así lo hacía. Por cuestión de tantos alumnos que había en mi clase, en mi aula, pues nos tenían que sentar uno al lado del otro, como quien dice. Y pues iba a decir gracias a Dios. La verdad es que tenía una buena estudiante de este lado que siempre salía bien y estudiaba. Y a veces, pues, cuando ella se descuidaba, yo aprobaba. Y a veces importamos ese tipo de actitud a las cosas de Dios. Y somos malos alumnos. Somos desconocedores de las enseñanzas de Jesús. Y por otra parte, somos rebeldes muchas veces. Porque conociendo lo poco que conocemos de Dios, entonces intencionalmente lo desobedecemos. Y el Señor quiere decirnos hoy, entre otras cosas, necesitas cambiar para crecer. Necesitas cambiar esa actitud en la cual nos creemos muy sabios, muy inteligentes, para que puedas convertirte en un buen discípulo de Cristo. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, entonces serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cómo podemos entonces conocer y mantenernos fieles a las enseñanzas del Señor?
Bueno, lo primero que nos dice este pasaje es que Jesús estaba hablando con gente creyente. Y hay mucha gente que se va a conformar con eso. Hay muchas personas que se van a conformar con creer en Dios y piensan que eso ya es suficiente. Y hay muchos creyentes genuinos en Dios que se van a salvar. ¿Por qué? Porque dice Juan 3:16 que aquel que cree en Cristo será salvo, ¿verdad? Para que no se pierda. Pero ese es el propósito con el que Dios envió a Cristo. Para que todo aquel que en Él cree, ¿qué pase? No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios tuvo el propósito con Cristo de enviarlo para que la gente creyera en Cristo. Pero el propósito de Cristo contigo y conmigo no es que seamos meramente creyentes. Jesús quiere que nos convirtamos en sus discípulos. Y hay dos cosas fundamentales que hace entonces un buen discípulo. Que para mantenerse fiel a sus enseñanzas, como ya estuvimos hablando, lo primero es conocerla. ¿Y qué podemos hacer para conocer las enseñanzas de Cristo? A ver, dígame usted. ¿Estudiar qué cosa? ¿Geografía? Cuando hablamos de la palabra, ¿estamos hablando de qué? De la Biblia, ¿verdad? Porque a veces hay que hablar con claridad, ¿verdad? No sea que alguien entonces se vaya esta tarde, déjame estudiar el diccionario, todas las palabras para... No, la palabra de Dios es la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos permanecer fieles a eso? Pues conociéndola, estudiando la Biblia. ¿Cuándo? Todos los días es lo ideal. ¿Por qué? Porque nuestra alma y nuestro espíritu necesita ser alimentado de manera diaria. Y hay algunos de nosotros que tenemos el espíritu así, como un zombie, porque no le damos de comer. ¿Te has visto los perros flacos esos que salen en la... Le da lástima? Pues mire, asegúrese de que su alma no esté como esos perritos flacos, ¿verdad? Porque si nos da lástima un animalito así tan delgado, pues también debe preocuparnos con mucha seriedad que nuestra alma y nuestro espíritu esté así, de falto de fuerza y de alimento. ¿Cómo se alimenta? Con palabra de Dios. Con palabra de Dios. En Cuba hay un alimento que es, bueno, casi todos nosotros conocemos el plátano macho o el plátano ese que le llaman el plantain en inglés, ¿verdad? Que para el cubano al menos ese es el mejor plátano que hay. Y cuando alguien está y tiene un buen contenido de hierro, así que en Cuba cuando hay alguien que está medio así, medio ñoñito, medio flojo, denle plátano macho a esa persona. Denle plátano macho para que se ponga duro, ¿verdad? Porque está ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros descuidamos nuestra debilidad espiritual, pues por supuesto no podemos enfrentar los embates, los obstáculos que vamos a enfrentar cada día. Y quiero asegurarle a usted que ya usted ha enfrentado algunos y muy probablemente algunas de esas batallas, como yo, las hemos perdido. Y por lo general perdemos batallas cuando estamos débiles espiritualmente. Pero cuando estamos firmes espiritualmente, no sé si usted se ha dado cuenta de que cuando usted está confiado en Dios, cuando usted está seguro en Dios, cuando usted está firme en su fe, pues le resulta mucho más fácil enfrentar y vencer lo que venga. Hay gente que porque lo miran atravesado, que porque no lo saludaron, se van de la iglesia. ¿Qué nivel de debilidad puede tener un alma para que reaccione de esa manera, verdad? Hay que darle plátano a esa alma, ¿verdad? Hay que darle plátano a esa alma. Plátano bíblico ahí. Sin embargo, usted se encuentra muchas veces cristianos que se accidentan, que pierden sus hijos, que pierden gente querida, que pierden su trabajo, que pierden sus casas. Y ahí están, caminando con Dios. Y usted lo ve que el siguiente domingo, ahí están en la iglesia, y con lágrimas en los ojos, pero levantan sus manos y adoran a Dios. Porque hay una conexión con Dios, hay un caminar con Cristo, que les da una fuerza, que son
sobrenaturales. Y esa es la obra del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Hacer lo sobrenatural para que tú y yo podamos ser buen testimonio al mundo de que realmente somos seguidores de Cristo. Entonces lo primero es creer en Cristo, ¿verdad? Porque si no creemos en Cristo, no podemos pasar al siguiente nivel. Lo primero es creer en Cristo. Lo segundo es conocer sus enseñanzas. Lo tercero es ser fieles a esas enseñanzas. Porque a veces estamos en buenas con Dios y nos comemos el mundo y a veces estamos abajo. Y uno tiene que saber identificar cuándo estoy como estoy porque estoy débil espiritualmente. ¿Sabe para qué? Para que siga buscando alimentarse de Dios y ser obediente a Él, porque eso es lo que le va a levantar. No hay tratamiento médico, no hay consejería, no hay nada en esta tierra que te pueda solucionar tu problema espiritual si tú no tienes la disposición a obedecer a Cristo y a conocerle y a serle fiel. Entonces serle fiel significa que en las buenas y en las malas le busco, le adoro, le sigo y le obedezco. Hay algunas cosas que nos dice el Señor que son enseñanzas generales, un gran mandamiento y una gran comisión. ¿Cuál es el gran mandamiento? Una combinación de dos, ¿verdad? Y es basado en el amor. ¿Amarás a quién? A Dios primero, ¿verdad? ¿Con qué? Con tu mente, con tu fuerza, con tu corazón, con tu alma. Y el otro, que van ahí de la mano. ¿Amarás a quién? Dígalo como usted lo cree. ¿Amarás a tu prójimo como a quién? Como al gatito que tiene en la casa. Como a la plantita que tiene en la casa. ¿Como a quién? Como a ti mismo. Ya si usted no se ama a sí mismo, ya tenemos otro problema. Pero por lo general sí nos amamos, ¿verdad? Sí nos amamos. Por eso es que nos cuidamos. El gran mandamiento, ama a Dios y a tu prójimo. La gran comisión, ¿cuál es? Llevar el evangelio y hacer otros discípulos. Miren, mis amados, nosotros vamos a seguir buscando oportunidades para que usted tenga herramientas para hacer todo eso. Para creer en Cristo, para conocer sus enseñanzas y para serle fiel a esas enseñanzas de Jesús para que usted pueda ser un buen discípulo. Para conocer a Cristo es lo más sencillo del mundo. Sencillamente ríndale su corazón. Y dígale al Señor, Señor, te entrego mi vida hoy. Te pido que me perdones de mis pecados. Usted hable con Dios y le dice, Señor, reconozco que sin ti no tengo ni libertad ni esperanza de vida eterna. Y quiero que tú, Señor, cambies mi vida. Quiero que tú, Señor, restaures mi relación contigo y me salves. Eso te conecta con Dios, así de sencillo. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a seguir tus pasos y a conocerte mejor. Así de sencillo se conoce a Dios. ¿Cómo se conocen sus enseñanzas? Lea la palabra todos los días. Si usted no tiene un devocional, si usted no tiene Biblia, hágamelo saber y le vamos a buscar lo que usted necesite para que tenga sus tiempos con Dios personales cada día. Además, proveemos espacios en la iglesia. El estudio bíblico del que les hablé, tiempos de oración, cada mañana de lunes a viernes, también por Zoom a las 6 de la mañana. Conéctese. Usted no tiene que poner su cara bonita ahí. Usted al menos se va nutriendo. Incluso, lo ideal es que le preste toda su atención. Pero incluso si usted está manejando o si usted está haciendo otra cosa porque tiene que hacerlo, pues mantiene una palabra de fondo o un tiempo de oración de fondo. Si usted se levanta temprano de todas maneras, o si usted tiene la posibilidad de levantarse temprano, conéctese al tiempo de oración. Y lo mejor es que
Usted puede, si quiere, puede participar y orar, o puede también poner sus cargas y sus peticiones para que otros oren por usted. Conéctese al estudio bíblico cada martes a las 7 de la noche. Además de eso, queremos hacer dos anuncios también. Y uno es sobre algo que estaremos haciendo ahora en el mes de julio, y es que aquellos que tengan la posibilidad, vamos a estar ofreciendo durante el mes de julio, los jueves a las 6 de la tarde, en el mismo tiempo de los jóvenes, vamos a estar ofreciendo un tiempo de discipulado y de enseñanza sobre los fundamentos de la creencia de la iglesia, de los fundamentos bíblicos. Creo que, Carlos, tenemos una imagen por ahí. Puedes dejar la musiquita de fondo, que está bien bonita, está buena. Fundamentos. Entonces, vamos a estar teniendo durante el mes de julio un tiempo de 6 a 7 de la noche aproximadamente, y esto es un curso para ayudar a solidificar tu relación con Dios de una manera más profunda. Los jueves de julio, aquí en la iglesia, a las 6 de la tarde. Puede invitar también a otras personas para que vengan, pero especialmente esto es un requisito para los que están llevando Ruta 180, que es este proceso, este programa de discipulado que hemos estado trayendo desde el año pasado, ¿verdad? Que los que fueron al retiro experiencia, ahora también, después que pasen este curso, tendremos el retiro Renueva. ¿Y qué es la otra imagen que tenemos ahí, Carlos? El retiro Renueva va a ser en Des Moines y va a ser el día 6 de agosto de 9 a 3 de la tarde. Es un sábado y van a ir aquellas personas que fueron al retiro experiencia y que pasen por las clases de fundamento, porque esos son los requisitos para ir a este último retiro y graduarse de este programa de discipulado. Nosotros siempre buscamos alternativas para que usted pueda crecer en su fe, para que pueda ser un buen discípulo de Jesús, para que le conozca y pueda permanecer fieles a sus enseñanzas. Mis amados hermanos, Dios quiere que tú y yo seamos un buen ejemplo al mundo, un buen ejemplo a la sociedad, a las personas que nos rodean, porque como dijera un dicho, que no sé quién fue quien lo dijo, pero está muy bueno, quizás usted sea la única Biblia que muchas personas puedan leer. Eso incluye su comportamiento, incluye sus palabras, incluye sus actitudes. Si queremos ser verdaderamente un discípulo de Jesús y ponemos en práctica lo que Él nos ha enseñado, inevitablemente vamos a buscar hacer lo bueno. Evitemos la mentira, la falta de integridad. Evitemos cualquier forma de pecado y pidámosle a Dios, si en algún área usted es débil, pidamos a Dios, Señor, dame fuerza para superar este problema. Y yo te invito a que podamos venir a la presencia de Dios y podamos clamar a Él y decirle: Señor, yo sé que no he sido el mejor discípulo. Yo sé que no he sido, Señor, fiel a tus enseñanzas muchas veces. Pero hoy, Señor, quiero entregarte mi corazón. Hoy quiero, Señor, no solo creer en ti. Hoy quiero, Señor, aprender de ti, obedecerte a ti y ser fiel, Señor, a tus enseñanzas. En esta hora te pido, Señor, dame fuerzas para que mi testimonio en casa sea inspiración para mi familia. Dame, Señor, carácter para que mi testimonio, Señor, en la calle, cuando manejo, en la escuela, en el trabajo, sea un testimonio que te honre, Señor. Y no que seamos cristianos de palabras o de retratos o de cruces en el pecho, pero que realmente nuestro comportamiento no te honre, Señor, ni te represente bien, Señor. Perdónanos, Señor, por tantas veces que hacemos las cosas mal. Perdónanos, Señor, cuando hemos dejado debilitar nuestra
cuando hemos dejado que el enemigo tome ventaja, cuando hemos dejado, le hemos dado lugar al diablo, Señor, y hemos dicho, murmurado, mentido, ofendido, cuánta cosa pecaminosa hay por ahí, hemos agarrado todo eso, Señor. Cámbianos, Señor. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos desde adentro, desde nuestras actitudes, Señor, para que podamos verdaderamente conocer la verdad y ser fiel a esa verdad, para que seamos verdaderamente libres y seamos verdaderamente tus discípulos. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser buenos discípulos para discipular a otros, comenzando por nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, y hacer, Dios mío, de cada uno de ellos, Dios mío, también un seguidor tuyo, que cuando nos miren a nosotros puedan ver una representación fiel a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.